Y eso que acabas de hacer se conoce como el proceso de inspección, es decir, hiciste un proceso mental. Y eso no está mal. Lo que pasa es que a medida que las ecuaciones se van volviendo más estructuradas, van siendo más grandes, el proceso de inspección va siendo un poco más complejo. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este segundo video del curso de ecuaciones. Un video muy especial porque hoy vamos a estar hablando de uno de los métodos para solucionar ecuaciones. Recuerda que solucionar ecuaciones representa encontrar cuál es el valor de la incógnita que hay en la ecuación, es decir, ese valor que no conocemos. En este video vamos a estar tratando el primer método y es la ley de la igualdad. Yo sé que a veces cuando nos hablan de ley, decimos la ley, ¿cierto? En matemáticas decimos que es algo como difícil, pero realmente te vas a dar cuenta que es muy fácil. ¿Qué significa la ley de la igualdad? Lo vamos a estar viendo a través de estos recuadros que están acá y vamos a entenderlo a partir de estos dos pequeños conceptos. El primero, todo lo que hagas en el primer miembro se lo debes hacer en el segundo. O, palabras más entendibles, todo lo que le hagas antes del igual a la ecuación se lo debes hacer después del igual. Así de sencillo. Y así mantenemos la igualdad. Y lo otro que también viene siendo importante, muy importante, dejar la incógnita sola. ¿Cómo? Sola. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Entonces, comencemos. Bien, para entender el concepto de la ley de la igualdad, es necesario verlo a través de ejemplos. Porque no solamente se puede aquí conversar de eso, sino hay que verlo en evidencia. Vamos a comenzar con esta ecuación que dice 5 más x es igual a 12. ¿Qué significa? 5 más un número que no conozco es igual a 12. Tal vez está pensando, y me quiero adelantar acá un momento, tal vez estás pensando que x es 7. Y eso que acabas de hacer se conoce como el proceso de inspección, es decir, hiciste un proceso mental. Y eso no está mal. Lo que pasa es que a medida que las ecuaciones se van volviendo más estructuradas, van siendo más grandes, el proceso de inspección va siendo un poco más complejo. Y ahí, como estudiante, debo recurrir a qué? A un método matemático o a una ley. ¿De acuerdo? En este caso, la ley de igualdad que estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se aplica la ley de igualdad? Bueno, recordemos lo que vimos anteriormente. Lo que le vamos a hacer antes del igual, se lo vamos a hacer después del igual. Y aparte de eso, vamos a dejar la incógnita sola. En este caso, ¿quién es la incógnita? Es una letra. ¿Y cómo se llama? X. ¿De acuerdo? Tenemos 5 más X. ¿Es igual a qué? A 12. ¿Cómo quito ese 5? Pues réstale 5. Porque 5 menos 5 me da 0 y eso se desaparece de ese lado. Pero si tú le restas 5 al primer miembro, a la parte izquierda de la ecuación, a la parte izquierda antes del igual, se lo vas a restar a la parte derecha. 12 menos 5. Entonces, ¿cómo tenemos ahora la ecuación? Se anulan los 5 de la primera parte. 5 menos 5 me da 0 y se van. Y me queda ¿qué? X igual a 12 menos 5. ¿Cuánto es 12 menos 5? Lo que pensamos al principio. 7. X es igual a 7. Acabamos de solucionar una ecuación por una ley, la ley de igualdad. Vamos al siguiente ejemplo. Las ecuaciones se representan de diferentes formas. Hay estructuras, letras diferentes, como lo vimos en este primer video, el cual te lo dejo aquí arriba, ¿cierto? Para que vayas y veas ese primer video del concepto de ecuaciones. Y recordemos que vamos a aplicar el proceso de la ley de igualdad. Entonces, en este caso tenemos m dividido en 3, m tercios o m sobre 3, ¿es igual a cuánto? A menos 6. Es igual a menos 6. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos buscar la manera de quitar ese 3 del denominador. ¿Cuál es la única forma de quitar ese 3? Multiplicando a la m por 3. Porque cuando yo divido 3 entre 3 me da 1. Ah, o sea que las letras o las incógnitas cuando están solas es porque es un 1. De por sí, tú te das cuenta que si tú ves a la m sola es una m, no ves dos m's o no ves tres m's. ¿De acuerdo? Y entonces multiplicamos el m sobre 3 por 3. Y después del igual tenemos menos 6 que lo vamos a multiplicar por 3. ¿Listo? Entonces, el 3 y el 3 se anulan. Cuando digo que se anulan no es da 0 como en la resta y en la suma, sino que queda 1. Y la m quedó como sola. Y después del igual sería menos 6 por 3 que me da ¿cuánto? Menos 18. ¿Cuánto vale la incógnita? Menos 18. Y ya tenemos este ejemplo y encontramos el valor de esta variable. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos otro ejemplo, dice menos 4x es igual a 32. En este momento, ¿cómo está la x? Está multiplicándose por el menos 4. Y después del igual está el 32. ¿Cómo podemos nosotros quitar ese menos 4 de ahí? Muy bien, vamos a aplicarle algo para anularlo, para quitarlo de ahí. Y es dividiendo ese menos 4x
sobre el mismo elemento. ¿Cuánto? Menos 4. Profe, ¿eso lo aplicamos en la suma y en la resta? ¿Te estás dando cuenta que sí? Lo que pasa es que en el proceso de multiplicación y división es muy diferente, porque ahí se aplica la ley de signos, mientras que en suma y resta simplemente es opuestos. 5 menos 5, 3 menos 3, 2 menos 2. En este caso, cuando yo le pongo un menos 4 en el denominador, ¿qué significa? Menos por menos me da más, ¿cierto? Y 4 dividido en 4 me da ¿cuánto? 1. Y la variable x queda sola, la incógnita. Pero después del igual tenemos 32 dividido en menos 4. ¿Cuánto es 32 dividido en 4? Muy bien, 8. Pero arriba era positivo y abajo era negativo. Más por menos me da ¿cuánto? Menos. Y me queda menos 8. O sea, ¿cuánto vale x? Menos 8. Acabamos de encontrar la incógnita. ¿Por cuál método? Por la ley de igualdad. Vamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos una ecuación un poco más estructurada, ¿verdad? Tenemos menos 10 más 2x igual a ¿cuánto? Igual a 18. Tal vez por inspección, es decir, por análisis, va a ser un poquito más complicado encontrarlo. Si tú dices, por ejemplo, no, yo soy capaz de encontrarlo, perfecto, maravilloso. Pero ya llega un punto en donde es mejor aplicar un proceso o un método matemático. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el menos 10, súmale 10, porque es la forma en que se va ese menos 10 de la parte izquierda, pero súmaselo ¿dónde? Después del igual. ¿Cuánto daría? Sería 18 más 10, 28. Y a la parte izquierda, ¿qué me quedó? 2x, porque los 10 se fueron, menos 10 más 10. Ahora, ¿cómo quito ese 2 de al lado de la x? Porque acuérdense que la incógnita hay que dejarla como sola, solita. El 2 lo divido en 2, porque 2 dividido en 2 me da ¿cuánto? 1. ¿Y cuánto me queda? X es igual a ¿qué? Al otro lado tenía que dividirle por 2, ¿cierto? Entonces sería 28 dividido en ¿cuánto? En 2. ¿Y cuánto es 28 dividido en 2? Hacemos la división y eso nos da 14. O sea, ¿cuánto vale X? 14. Y encontramos una nueva incógnita en una nueva ecuación. Vamos a otro ejemplo. Y en este último ejemplo tenemos que A dividido en 6 menos 3 es igual a 2. ¡Qué maravilla de ecuación! Y usted va a decir, claro, maravilla porque a usted le gusta el tema, profe. Maravilla cuando ya podemos comprender cuál es el proceso fundamental de hacer esto. Y entonces, ¿y cuál es el objetivo, no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué harías primero? Quita ese menos 3. ¿Pero por qué no quito el 6? Porque el menos 3 está un poquito más alejadito de la letra, ¿cierto? Y él es el primero que se tiene que ir. Es como si él tuviera la oportunidad de irse más rápido que el 6. El 6 está como más amarrado ahí a la letra. Entonces, al menos 3, súmale 3, ¿cierto? Y después del igual tenemos un 2, súmale 3. Ahora, ese 3 con ese menos 3 se anulan porque da 0. Ya no hay nada. Y me queda que A dividido en 6 es igual al otro lado, ¿cuánto había? 2 más 3 que me da ¿cuánto? 5. Entonces, ahora, ¿cómo quitamos ese 6? Multiplicamos por 6 para que 6 dividido en 6 me dé ¿cuánto? 1. Entonces, 6 dividido en 6 me da 1, la A queda sola, y al otro lado también multiplicamos por 6. 5 por 6 me da 30. ¿Y cuánto vale A? A vale 30. Y con esto hemos llegado al final de este video. Te invito a qué? A que vuelvas a ver el video. Cada vez que salga un ejemplo, pauses el video, intenta hacerlo aplicando la ley de la igualdad y sé que vas a coincidir con las respuestas que están acá. Qué gusto es tenerte en este video. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ti. No olvides darle like, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Por supuesto, compartir a otros porque sé que muchos lo están necesitando. Y te espero en el siguiente video. Bendiciones. Chao, chao.